Vendí tu casa para enseñarte algo de respeto, espetó mi madrastra por teléfono. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. No pude evitar sonreír, pensando en la discreta reunión que había tenido con el abogado de mi difunto padre. Buena suerte con eso, le dije. Ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrirle. El hielo en su voz era más frío que una madrugada en el nevado de Toluca, pero sus palabras fueron el verdadero golpe. Vendí tu casa para darte una lección sobre el respeto. Yo era Sofía Morales, de 27 años, y estaba sentada en mi diminuto departamento en la colonia Obispado de Monterrey, con la luz de la mañana luchando por abrirse paso entre la bruma, cuando esa llamada telefónica rasgó el silencio. Mi madrastra, Brenda, prácticamente ronroneaba con maliciosa satisfacción al otro lado de la línea. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana, añadió, como si asestara un golpe final y demoledor. Pero aquí está el detalle, mi mano ni siquiera tembló mientras sostenía el auricular. Una sonrisa lenta y cómplice se dibujó en mis labios al recordar una reunión secreta con el licenciado Alba, el abogado de mi difunto padre. Buena suerte con eso, respondí, con la voz tranquila, casi demasiado tranquila. Ella no tenía absolutamente ninguna idea de lo que se avecinaba. Mi papá, Arturo, se había asegurado de ello, orquestando un plan desde el más allá antes de que el cáncer nos lo arrebatara el año pasado. Antes de sumergirme en este absoluto torbellino de drama familiar, me encantaría saber desde dónde me estáis escuchando. Dejad vuestra ubicación en los comentarios de abajo. Y si estáis listos para una historia de verdadera justicia familiar que os dejará absolutamente sin palabras, pulsad el botón me gusta y suscribíos. La casa en el centro de todo esto no era una casa cualquiera. Era una magnífica casona colonial en el corazón histórico de Coyoacán, en la Ciudad de México. Imaginad muros de tezontle, vigas de madera oscura, un patio central con una fuente de cantera y detalles de herrería que susurraban historias desde el siglo XVIII. Mis abuelos la habían comprado en la década de 1950 por lo que ahora parece un precio mítico, dejándosela a mi padre, su único hijo. Esa casa era más que simples paredes y un techo. Era el telón de fondo sagrado de cada momento significativo de mi infancia. Papá, un brillante arquitecto con su propia y próspera firma en Santa Fe, me enseñó meticulosamente a apreciar cada centímetro de la artesanía de ese hogar. Mientras otros niños se perdían en las caricaturas del sábado por la mañana, papá y yo nos embarcábamos en expediciones arquitectónicas por la casa. Él señalaba los barandales de madera tallada a mano de la gran escalera, la forma en que la luz del sol besaba los pisos originales de barro cocido, y los intrincados detalles de talavera que adornaban los muros. Cada detalle, un testamento de una era pasada. Sofía, decía, mientras sus dedos trazaban el marco de una puerta de mezquite, ya no hacen casas como esta. Esta artesanía, es un arte perdido. Me levantaba en brazos, a mí, una niña pequeña, para que pudiera tocar los azulejos pintados a mano, explicándome cómo habían sido creados por artesanos de Puebla. Esta casa es nuestro legado, mija, me decía, con su voz resonando de amor y orgullo. Algún día, será tuya para que la cuides. Mi madre, Elena, una diseñadora de interiores con un talento asombroso para fusionar el confort moderno con la integridad histórica, amaba esa casa con la misma ferocidad que papá. Juntos, la transformaron en una obra maestra de belleza sobrecogedora y calidez hogareña. Recuerdo la biblioteca, con sus libreros de cedro del suelo al techo repletos de cuentos y conocimiento, la cocina con sus frescas encimeras de granito y electrodomésticos de chef discretamente ocultos tras gabinetes de estilo rústico, y el patio interior de mamá. Un vibrante refugio acristalado donde cuidaba su colección de orquídeas raras, cada flor un testimonio de su espíritu gentil. Nuestra vida se sentía, en todo el sentido de la palabra, perfecta. Pero la perfección, como aprendí dolorosamente, puede hacerse añicos. Cuando tenía 13 años, a mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo. La casa, que una vez estuvo tan llena de risas y luz, se transformó en un lugar de conversaciones susurradas y el zumbido estéril de equipos médicos. El patio interior, el santuario de mamá, se convirtió en un lugar donde todavía podía sentir el calor del sol, incluso cuando estaba demasiado débil para salir. Tenía 15 años cuando la perdimos. El dolor era un peso físico, que nos aplastaba a papá y a mí de maneras profundamente diferentes. Yo me encerré en mí misma, pasando horas en mi habitación o en el patio de mamá,
susurrándoles a sus plantas como si de alguna manera pudieran oírme, sentir su ausencia también. Papá, en cambio, se volcó en su trabajo, a veces quedándose en la oficina durante días, incapaz de enfrentarse a volver a una casa tan completamente saturada por la ausencia de mamá. Durante casi 2 años agónicos, fuimos solo nosotros dos, a la deriva en nuestra pena, aferrándonos el uno al otro en el vasto vacío que mamá había dejado atrás. Luego llegó la gala benéfica para la investigación del cáncer. Papá fue, una peregrinación dolorosa para honrar la memoria de mamá, y ahí fue donde conoció a Brenda Campos. Brenda era, en todos los sentidos imaginables, la antítesis de mi madre. Ruidosa, ostentosa, y en busca constante de atención. Donde mamá había sido reflexiva, genuina y discretamente elegante, Brenda era calculadora, teatral e innegablemente llamativa. Sin embargo, hizo reír a papá de nuevo, un sonido que no había escuchado en lo que pareció una eternidad. ¿Cómo podía negarle eso, incluso cuando empezó a aparecer en nuestra casa para cenar 3 veces por semana? Sé amable con Brenda, suplicaba papá antes de que llegara, con una nota esperanzada, casi desesperada, en su voz. Me hace feliz, Sofía. Así que lo intenté. De verdad lo intenté. Pero desde el principio, Brenda dejó muy claro que nuestra casa familiar, esa impregnada de generaciones de historia y del gusto exquisito de mi madre, no era de su agrado. Este lugar es tan viejo, declaraba, pasando un dedo perfectamente cuidado por nuestro aparador antiguo. ¿No sería genial modernizar las cosas? Deshacerse de toda esta madera oscura. Iluminar el lugar. Cada sugerencia se sentía como un acto de borrado de la presencia de mi madre. El papel tapiz de diseño artesanal del comedor que mamá había elegido con esmero, la vieja tina de cobre donde mamá y yo solíamos compartir baños de burbujas cuando era pequeña, los abarrotados libreros llenos de volúmenes que contenían las notas manuscritas de mamá en los márgenes, cada una. Un pequeño trozo de su alma. Cuando papá anunció su compromiso después de solo 8 meses de noviazgo, forcé una sonrisa, con las entrañas revueltas. Tenía 17 años, y me aferraba a la esperanza de que solo necesitaba soportar a Brenda un año más antes de que la universidad me ofreciera un escape misericordioso. La boda en sí fue un espectáculo lujoso, elección de Brenda, por supuesto, no de papá. Él habría preferido algo íntimo, como su boda con mi madre en el jardín de nuestro patio. En cambio, fue un evento de 200 personas en una de las haciendas más opulentas de Morelos. Estuve a su lado como dama de honor, un testigo silencioso, observando cómo Brenda sonreía al fotógrafo en lugar de a mi padre durante sus votos. Fue un detalle revelador, un atisbo de sus verdaderas prioridades. Después de la luna de miel, los cambios se aceleraron a una velocidad aterradora. Brenda comenzó a redecorar de inmediato, un torbellino de destrucción. Habitación por habitación, el delicado toque de mi madre fue sistemáticamente erradicado. Los tapetes persas antiguos, cuidadosamente elegidos por Elena, fueron reemplazados por estridentes y modernos patrones geométricos. Los colores cálidos y acogedores de nuestro hogar dieron paso a blancos y grises austeros e inmóviles. Las fotos familiares fueron reorganizadas, empujando a Elena y a mí al fondo, y presentando prominentemente a Brenda, con muchas de las fotos que mostraban solo a papá, mamá y a mí desapareciendo por completo. Papá parecía ajeno, o quizás simplemente estaba agradecido de no estar solo nunca más. Cuando intentaba hablar con él sobre ello, desestimaba mis preocupaciones. Tu madre querría que siguiéramos adelante, Sofía, decía, con un destello de defensa en sus ojos. Brenda necesita sentir que esta es su casa también. Pero esto iba mucho más allá de la mera redecoración. Brenda comenzó sutilmente, y luego abiertamente, a interponerse entre papá y sus amigos de toda la vida. Las parejas que habían sido habituales en nuestra mesa durante años fueron repentinamente descartadas como demasiado aburridas o ancladas en el pasado. El compadre de la universidad de papá, que nos visitaba cada verano sin falta, ahora era considerado imponente. Su hermana, mi querida tía Silvia, era, según Brenda, siempre crítica con ella. Una acusación sin fundamento, dado que nunca había oído a la tía Silvia decir una palabra cruel sobre nadie. Poco a poco, nuestro círculo social se redujo, reemplazado por completo por los amigos y colegas de Brenda. Papá, también, pareció encogerse, cediendo ante Brenda en asuntos que antes habría decidido con confianza por su cuenta.
Para cuando me fui al TEC de Monterrey, eligiendo una universidad tan lejos de la Ciudad de México como pude razonablemente, papá me llamaba con menos frecuencia, siempre cuando Brenda estaba convenientemente fuera. Nuestras conversaciones se sentían apresuradas, reservadas, llenas de ansiedades no expresadas. Cada vez que insinuaba volver a casa un fin de semana, siempre había alguna razón por la que no era un buen momento. Brenda organizaba un evento de trabajo. Brenda estaba remodelando la habitación de invitados. Brenda pensaba que sería mejor que visitara solo durante las vacaciones programadas, cuando pudieran prepararse adecuadamente. Así que me adapté. Pasé las vacaciones con amigos o con la tía Silvia, que había sido exiliada de manera similar. Me sumergí en mis estudios, con una doble especialización en arquitectura y preservación histórica, un tributo silencioso y sincero a mis dos padres, un tributo que, lamentablemente, no fue reconocido por mi padre en su estado comprometido. Sin embargo, incluso a través de la manipulación y la distancia, papá encontró formas silenciosas de mantener nuestra conexión. Enviaba paquetes a mi dormitorio, con notas garabateadas en servilletas. No le digas a Brenda cuántos dulces de tamarindo te envié. Organizaba viajes de negocios a Monterrey que coincidían convenientemente con mis vacaciones semestrales. Durante estos momentos robados, estos breves respiros de la sofocante presencia de Brenda, vislumbraba a mi verdadero padre. El que reía con facilidad, hablaba apasionadamente de sus últimos proyectos y no estaba constantemente revisando su teléfono, ansioso por responder a los incesantes mensajes de Brenda. En mi último año de universidad, papá me sorprendió volando para un fin de semana, completamente solo. Brenda cree que estoy en una conferencia en Guadalajara, confesó, con una sonrisa cansada en los labios mientras caminábamos por el Paseo Santa Lucía. Necesitaba verte, Sofía, hablar contigo sin interferencias. Ese día, hizo preguntas detalladas sobre mi vida, mis estudios, mis metas después de la graduación. Parecía particularmente interesado en mi proyecto de tesis sobre la reutilización adaptativa de propiedades históricas. Tienes el ojo de tu madre y mi mente técnica, dijo, con la voz llena de un orgullo familiar. La combinación perfecta. Antes de irse, me abrazó más fuerte de lo usual, un abrazo feroz, casi desesperado. He cometido algunos errores, Sofía, dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba realmente serio. Pero quiero que sepas que eres la persona más importante de mi vida. Nunca lo dudes. No sabía entonces que se estaba despidiendo a su manera silenciosa. No sabía que ya había recibido su diagnóstico. La llamada llegó un martes por la mañana, un año después, durante mi primer año trabajando en una firma de preservación histórica en Monterrey. La voz de la tía Silvia era tensa, llena de dolor y rabia cruda. Tu padre está enfermo, Sofía. Es cáncer, de páncreas, y está avanzado. Los médicos le dan meses, no años. El shock me golpeó físicamente, fue un golpe visceral que hizo que mis rodillas se doblaran, y me hizo caer pesadamente en la silla de mi oficina. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe? Susurré, con la voz apenas un aliento. Al menos 6 semanas, por lo que he podido averiguar, espetó Silvia, con la furia apenas contenida. Brenda ha estado controlando quién recibe la información y cuándo. Yo solo me enteré porque me encontré con Ethan, de la firma de tu padre. Esa misma tarde estaba en un avión. Durante el vuelo de 2 horas, mi mente corría, en una búsqueda frenética de todas las señales que podría haber pasado por alto. Papá se veía más delgado en nuestra última videollamada, parecía cansado, pero lo había atribuido a un gran proyecto que estaba terminando. Mencionó dolor de estómago, pero lo achacó a la fase de cocina experimental de Brenda. Cuando llegué a la casa, mi casa, nuestra casa, aunque ya apenas se parecía, Brenda abrió la puerta. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una máscara practicada y escalofriante. Sofía, qué sorpresa, dijo arrastrando las palabras, bloqueando sutilmente la entrada. No te esperábamos. Vine tan pronto como me enteré de lo de papá, afirmé, negándome a seguirle el juego a su farsa transparente. ¿Dónde está? Tu padre está descansando, dijo, con la voz impregnada de una falsa preocupación. La medicación lo cansa mucho. Quizás deberías haber llamado. Detrás de ella, escuché la voz de papá, débil pero insistente. ¿Es Sofía?
déjala entrar, Brenda. Ella se hizo a un lado a regañadientes, con una expresión de tormenta, y yo pasé corriendo junto a ella hacia el estudio de la planta baja, que se había convertido en un dormitorio para papá. La visión de él casi me destrozó. El hombre robusto y enérgico que me había enseñado a andar en bicicleta y a construir puentes de maquetas era ahora delgado, amarillento, con su ropa de diseñador colgando holgadamente de su cuerpo. Pero sus ojos, sus ojos, se iluminaron cuando me vio, y por un momento, volvió a ser solo mi papá. Sofía, dijo, buscándome con la mano, su voz un frágil susurro. Mi niña, viniste. Me senté a su lado, tomando su mano con cuidado, temerosa de desplazar el catéter que iba a un puerto en su pecho. Por supuesto que vine, murmuré, con la voz ahogada por lágrimas no derramadas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Él miró hacia la puerta donde Brenda todavía rondaba. No queríamos preocuparte hasta que tuviéramos un plan de tratamiento. Me mordí la lengua para no responder. No había ningún nosotros en esta situación. Sabía, con absoluta certeza, que Brenda me lo había ocultado deliberadamente, probablemente esperando que papá estuviera demasiado enfermo para verme para cuando me enterara. Durante las siguientes semanas, me tomé una licencia en mi trabajo, mudándome de nuevo a mi antiguo dormitorio, que Brenda, milagrosamente, aún no había convertido en el gimnasio que había estado planeando. Coordiné con los médicos de papá, organicé una enfermera a domicilio y pasé cada momento posible con él. Brenda estaba visiblemente molesta por mi presencia, pero no podía oponerse con demasiada vehemencia sin parecer desalmada. Así que, en su lugar, recurrió a sabotajes sutiles, reprogramando las visitas de la enfermera sin decírmelo, desechando accidentalmente los alimentos blandos que había preparado para papá, insistiendo en acompañarlo a las citas donde hablaba por encima de los dos, controlando la narrativa. Pero no podía estar allí todo el tiempo. Tenía su negocio inmobiliario que dirigir y obligaciones sociales que claramente consideraba demasiado importantes como para perdérselas, a pesar del rápido deterioro de la condición de mi padre. Durante estas preciosas horas a solas con papá, reconectamos de una manera que no habíamos podido en años. Lo siento, Sofía, me dijo una tarde mientras mirábamos viejos álbumes de fotos familiares que había rescatado del ático. Dejé que se interpusiera entre nosotros, entre yo y todos los que importaban. Está bien, papá, dije, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. No, no lo está, insistió él, con un destello de su antigua convicción regresando a sus ojos. Fui débil. Después de que tu madre muriera, estaba tan perdido. Brenda fue decidida cuando yo no podía serlo, fuerte cuando me sentía completamente roto. Pero esa fuerza se convirtió en un muro. Lo veo ahora. En los días en que se sentía más fuerte, papá me pedía que lo ayudara a llegar al patio interior, el único espacio que Brenda no había rediseñado por completo, quizás porque rara vez lo usaba. Allí, rodeado de los prósperos descendientes de las queridas plantas de mi madre, plantas que la señora de la limpieza había seguido cuidando en un silencioso acto de desafío, papá comenzó a tener misteriosas y privadas conversaciones conmigo. Necesito que entiendas algo, Sofía, dijo un día, con la voz apenas un susurro. Las cosas no siempre son lo que parecen. He hecho arreglos para arreglar las cosas. ¿Qué tipo de arreglos, papá? Pregunté, con el corazón latiendo con una extraña mezcla de esperanza y temor. Pero él solo negó con la cabeza. Ahora no. Después. Necesito que me prometas que te reunirás con el licenciado Alba, mi abogado, después de que me haya ido. No importa lo que pase en la lectura del testamento. Prométemelo. Lo prometo, dije, confundida pero sin querer estresarlo presionando por detalles. Una parte de mí, una parte profunda y sabia, sintió la gravedad de sus palabras. A medida que las semanas se desvanecían y papá se debilitaba, noté que la atención de Brenda se desplazaba, sutil pero inequívocamente, de su cuidado a sus posesiones. Comenzó a hacerle preguntas directas sobre su negocio, sus cuentas, sus diversas propiedades. Y luego, su mirada se fijó en la casa. Realmente deberíamos hablar de vender, Arturo, dijo una noche, pensando que yo no la oía. Este lugar es simplemente demasiado grande para que yo lo maneje sola. Demasiadas escaleras, demasiado mantenimiento. Podríamos usar el dinero para tus tratamientos.
Ambos sabíamos que el seguro de gastos médicos mayores de papá cubría sus tratamientos. Y ambos sabíamos que esta casa valía millones en el candente mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Brenda, que había entrado en el matrimonio con activos decididamente modestos, claramente tenía los ojos puestos en una ganancia masiva. Todavía no, respondía papá, semana tras semana, con la voz cada vez más débil. Concentrémonos en mejorar. Pero todos sabíamos que no estaba mejorando. Los tratamientos no habían logrado reducir los tumores, y papá había tomado la valiente y desgarradora decisión de detenerlos, prefiriendo la calidad de vida a una existencia ligeramente prolongada y agonizante. Durante su última semana, papá insistió en hablar conmigo a solas cada día. Estas conversaciones eran a menudo fragmentadas, saltando entre preciados recuerdos de la infancia e instrucciones urgentes y crípticas. El jacarandá del patio, ¿recuerdas cómo construimos esa casita del árbol?, murmuraba. El licenciado Alba tiene los papeles. Las joyas de tu madre están en la caja de seguridad. La llave está en mi escritorio. El licenciado Alba lo sabe. Confía en el licenciado Alba. Yo asentía, tomando notas cuidadosas, sin saber qué era delirio y qué era información de vital importancia. La noche antes de morir, papá tuvo un momento de perfecta lucidez. Agarró mi mano con una fuerza sorprendente, sus ojos fijos en los míos, claros e inquebrantables. Sofía, necesito que me perdones. Por Brenda. Por los años perdidos. Pero que sepas esto, siempre te he amado más que a nada en este mundo. Y he hecho todo lo que he podido para protegerte. Recuérdalo cuando parezca que no lo hice. Sostuve su mano contra mi mejilla, memorizando su tacto, el calor de su piel. No hay nada que perdonar, papá, susurré, mientras las lágrimas nublaban mi visión. Te amo. Murió pacíficamente a la mañana siguiente, conmigo a un lado de su cama y Brenda al otro. En ese momento de pérdida profunda y demoledora, pensé, quizás ingenuamente, que el dolor podría tender un puente sobre el abismo entre Brenda y yo, que podríamos encontrar un terreno común en amar y extrañar al mismo hombre. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. Mientras yo estaba sentada, conmocionada y entumecida junto al cuerpo de mi padre, Brenda ya estaba al teléfono con el director de la funeraria, planeando meticulosamente un servicio que reflejaría su gusto, no los deseos de papá. El funeral fue exactamente como Brenda lo quería, arreglos florales elaborados que papá habría encontrado excesivos, elogios de sus amigos que apenas lo conocían, y una recepción lujosa en un hotel de lujo. En lugar de la reunión íntima en casa que papá había especificado en unas notas que encontré en su escritorio. Durante todo el servicio, Brenda interpretó a la perfección el papel de la viuda devastada, aceptando condolencias con un equilibrio practicado de dignidad y dolor visible. Sin embargo, noté lo rápido que cambiaba su expresión cuando pensaba que nadie la estaba mirando, las lágrimas secándose al instante, una mirada fría y calculadora volviendo a sus ojos mientras evaluaba a los asistentes, probablemente catalogando mentalmente quién le sería útil en el futuro. Me paré a su lado en la línea de recepción, aceptando abrazos de los colegas y amigos de papá, muchos de los cuales no había visto en años, gracias al aislamiento sistemático de mi padre por parte de Brenda. Varios susurraron lo contentos que estaban de que yo hubiera estado allí para papá al final, cuanto había hablado siempre de mí con orgullo, incluso durante los años que Brenda nos mantuvo separados. La tía Silvia se mantuvo cerca de mí durante todo el día, una barrera silenciosa y protectora entre Brenda y yo. Tu padre te adoraba, me aseguró repetidamente, con voz firme. Nunca lo dudes, pase lo que pase después. No entendía a qué se refería con lo que pase después hasta 2 días más tarde, cuando nos reunimos en la oficina del licenciado Alba para la lectura del testamento. Su oficina estaba ubicada en una distinguida casa de la colonia Roma, el tipo de lugar donde generaciones de los asuntos legales y financieros más delicados de la ciudad se habían manejado con un aire de discreta solemnidad. La sala de juntas, con sus paneles de madera oscura, pesadas sillas de cuero y una mesa maciza, parecía diseñada para intimidar. Llegué temprano, necesitando un momento para recomponerme antes de volver a enfrentarme a Brenda. El licenciado Alba, un hombre alto de unos 60 años con cabello plateado y ojos amables que se asomaban por detrás de unas gafas de montura de alambre, me saludó con una calidez inesperada. Sofía, dijo, estrechando mi mano con las dos suyas, un gesto de genuina empatía. Me alegro de conocerte por fin, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias.
Tu padre hablaba de ti a menudo y con gran orgullo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Brenda entró, vestida con un costoso traje negro que gritaba viuda rica en lugar de esposa afligida. La acompañaba un hombre de rasgos afilados que llevaba un portafolio de cuero, a quien presentó como su abogado, el licenciado Thorne. El mero hecho de que hubiera traído a su propio abogado sugería que anticipaba algo contencioso. Miré a la tía Silvia, que había llegado justo después de mí, y ella levantó sutilmente una ceja en un silencioso reconocimiento de la audaz jugada de Brenda. ¿Comenzamos?, preguntó el licenciado Alba una vez que estuvimos todos sentados. Abrió una gruesa carpeta y se aclaró la garganta. Este es el último testamento y voluntad de Arturo Morales Velasco, revisado y firmado hace 6 meses conmigo y 2 colegas como testigos. Hace 6 meses, justo antes del diagnóstico de papá, si mi cronología era correcta. El licenciado Alba comenzó con el preámbulo legal estándar, luego pasó a los legados específicos. La preciada colección de libros de arquitectura de papá a su firma, una generosa donación a la Fundación de Cáncer de Mama establecida en nombre de mi madre. Su coche de época a su compadre de la universidad. Luego vinieron los artículos que, para mí, realmente importaban. A mi hija, Sofía Elena Morales, le dejo mis efectos personales, incluyendo fotografías, mis herramientas de dibujo arquitectónico y los álbumes familiares. Sentí que el estómago se me caía, una punzada fría y nauseabunda. ¿Efectos personales? ¿Eso es todo? Además, a Sofía, le dejo un legado en efectivo de 900.000 pesos. 900.000 pesos. Era generoso en circunstancias normales, sí, pero dada la vasta riqueza de mi padre y nuestra profunda historia familiar, se sentía como una ocurrencia tardía calculada, una miseria. Podía sentir la sonrisa satisfecha de Brenda sin siquiera mirarla. El resto de mi patrimonio, continuó el licenciado Alba, con voz firme, incluyendo todos los bienes inmuebles, cuentas financieras, inversiones e intereses comerciales, se lo dejo a mi esposa, Brenda Campos de Morales. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno aterrizando directamente en mi pecho. La casa, el hogar de mi infancia, el legado de mis abuelos, el mismo lugar que mi padre había prometido que algún día sería mío para cuidar, era ahora de Brenda, junto con todo lo demás que definía la vida y el trabajo de mi padre. ¿Cómo pudo hacer esto? Después de todos sus misteriosos comentarios sobre arreglar las cosas, después de todas sus insinuaciones sobre arreglos e instrucciones para reunirme con el licenciado Alba. Debo haber emitido algún pequeño sonido de angustia porque la tía Silvia se acercó y me apretó la mano con fuerza, un ancla silenciosa en mi arremolinada desesperación. ¿Alguna pregunta?, preguntó el licenciado Alba, mirándome directamente con una expresión indescifrable. El abogado de Brenda, el licenciado Thorne, habló, con la voz chorreando con descendencia. Todo parece bastante claro. Mi clienta está satisfecha con los términos. Seguro que lo estaba. En el espacio de 10 minutos, Brenda había pasado de ser una agente inmobiliaria moderadamente exitosa a una multimillonaria con importantes propiedades. Sofía, insistió el licenciado Alba, con la mirada todavía en mí. ¿Alguna pregunta? Quería gritar, exigir explicaciones, preguntar cómo mi padre podría haber traicionado no solo a mí, sino a las generaciones de Morales que habían preservado cuidadosamente nuestra casa familiar. En cambio, logré un rígido y ahogado no. ¿Sin preguntas? Muy bien, dijo el licenciado Alba, con su tono aún formal. Hay papeles que firmar para la transferencia de activos. Brenda, mi asistente los tiene listos en la habitación de al lado. Brenda se levantó, triunfante, con los ojos brillando de avaricia. Tómate todo el tiempo que necesites para discutir sobre chucherías, se burló, con la voz goteando desdén. Tengo asuntos más urgentes que atender, como decidir de qué color pintar la sala. Estoy pensando en blanco, para iluminar toda esa madera lúgubre. Salió con su abogado, dejándome aturdida y temblando con una mezcla volátil de dolor y rabia contenida. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, el comportamiento formal del licenciado Alba se disolvió. Se acercó rápidamente a un aparador, sirvió un vaso de agua y me lo trajo. Bebe esto, instruyó suavemente, sus ojos ahora llenos de una calidez que no había visto antes. Y luego escucha con mucha atención. No todo es lo que parece, Sofía. Tomé el agua automáticamente,
con la mente todavía tambaleándose, incapaz de procesar sus palabras. ¿Qué quiere decir? Logré preguntar, con la voz ronca. Ella se quedó con todo, la casa, el dinero, todo por lo que él trabajó. No exactamente, dijo, bajando la voz conspiradoramente. Metió la mano en un bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño sobre de color crema. Tu padre me pidió que te diera esto en privado después de la lectura formal. Y me pidió que te dijera que debes reunirte conmigo mañana a las 10 de la mañana en el Café El Jarocho en Coyoacán. Ven sola. No se lo digas a nadie. Tomé el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita con la distintiva letra de mi padre. Sofía, lo que escuchaste hoy no es toda la historia. El licenciado Alba te explicará todo mañana. Confía en él completamente. Recuerda lo que te dije. Las cosas no siempre son lo que parecen. He hecho arreglos. Te amo más que a nada. Papá. Miré al licenciado Alba, una esperanza frágil y confusa comenzando a reemplazar mi desesperación. No entiendo. Lo harás, prometió, con la mirada inquebrantable. Mañana. Por ahora, sigue el juego. Deja que Brenda crea que ha ganado. Es lo que tu padre quería. Mientras me alejaba de la oficina del abogado, miré por el retrovisor la magnífica casona colonial que había sido mi hogar, la casa que pensé que nunca volvería a ver excepto como visitante, sujeta a la misericordia de Brenda. La vi entrar, ya con el teléfono en la mano, probablemente compartiendo la noticia de su supuesta ganancia inesperada con sus amigos. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en la habitación de invitados de la tía Silvia, tratando desesperadamente de dar sentido a los desconcertantes eventos del día, recibí un mensaje de texto de un amigo de la preparatoria que todavía vivía en el barrio. Acabo de pasar por tu casa. Hay un letrero de, próximamente en venta, de la inmobiliaria de Brenda en el jardín. Tu papá va a vender. Mi padre no iba a vender. Mi padre se había ido. Y Brenda, como era de esperar, no estaba perdiendo ni un solo momento en reclamar su premio y convertirlo en dinero contante y sonante. El Café El Jarocho era un establecimiento pequeño y sin pretensiones, encantadoramente ubicado entre una librería polvorienta y una floristería vibrante en el centro de Coyoacán. Era el tipo de lugar que los locales atesoraban y los turistas pasaban por alto, muebles desparejados, un reconfortante aroma a café recién tostado y, famosamente, el mejor café de la zona. Papá y yo solíamos venir aquí los sábados por la mañana cuando estaba en la prepa. Llegué 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar más en casa de la tía Silvia. Elegí una mesa en la esquina trasera, estratégicamente posicionada para poder ver la entrada. Exactamente a las 10, apareció el licenciado Alba, llevando un desgastado portafolio de cuero que parecía haberlo acompañado a través de décadas de práctica legal. Pidió café para ambos antes de sentarse frente a mí. Gracias por venir, Sofía, dijo, su tono formal suavizándose en el ambiente informal. Lo que estoy a punto de compartir contigo fue planeado meticulosamente por tu padre durante el último año. Quería protegerte, pero también necesitaba protegerse a sí mismo, al menos hasta el final. ¿Protegerse de Brenda? Pregunté, aunque en realidad no era una pregunta. El licenciado Alba asintió, con expresión grave. Tu padre se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de la verdadera naturaleza de su matrimonio. Para cuando entendió lo que Brenda realmente era, ya estaba atrapado de maneras que hacían que un simple divorcio fuera increíblemente complicado. ¿Qué quiere decir con complicado? Desafié, mi voz subiendo ligeramente. Papá tenía todo el dinero, todo el poder en esa relación. El licenciado Alba sonrió con tristeza. El poder no siempre se trata de dinero, Sofía. Brenda había reunido una buena colección de información comprometedora sobre tu padre. Decisiones de negocios que, sacadas de contexto, podrían haber sido presentadas como poco éticas. Luchas privadas después de la muerte de tu madre que podrían haber dañado gravemente su reputación. Nada ilegal, nada realmente malo, pero suficiente para que una exesposa vengativa pudiera haber destruido la firma que él había construido durante 30 años. Pensé en los cambios sutiles, pero innegables, en mi padre a lo largo de los años de su matrimonio con Brenda, como se había vuelto más retraído, más cauteloso, menos el hombre audaz y de principios que había admirado al crecer.
Así que se quedó con ella, aunque sabía que era tóxica, murmuré, la realización una píldora amarga. Lo hizo, confirmó el licenciado Alba. Pero, hace unos 18 meses, vino a verme con un plan. Sospechaba que su salud estaba decayendo, aunque aún no había recibido el diagnóstico formal. Quería asegurarse de que Brenda estuviera provista, como había prometido en sus votos matrimoniales, pero estaba absolutamente decidido a que ella no fuera la que heredara la casa de la familia Morales. El licenciado Alba abrió su portafolio y sacó una gruesa carpeta. Tu padre creó un fideicomiso irrevocable 3 años antes de casarse con Brenda. En ese momento, transfirió la propiedad de la casa al fideicomiso, con él mismo como fideicomisario en primer lugar, y tú como fideicomisaria sucesora tras su muerte. Mi mente corrió, luchando por seguir el ritmo. Pero, en la lectura del testamento de ayer. El testamento se ocupaba de los activos a nombre de tu padre en el momento de su muerte. La casa no estaba entre esos activos, aunque Brenda nunca se dio cuenta. Tu padre mantuvo la ficción de que era dueño de la casa, pagando todo el mantenimiento e impuestos desde sus cuentas personales. El acuerdo del fideicomiso estaba enterrado en documentos legales que Brenda, a pesar de su perspicacia para los negocios, nunca pensó en investigar. Me entregó la carpeta. Estas son copias de todos los documentos relevantes. La casa es tuya, Sofía. Lo ha sido, legalmente hablando, desde el momento en que tu padre murió. Brenda ha estado viviendo allí como una invitada que no era consciente de la situación durante la última semana. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Allí estaba, en blanco y negro, el fideicomiso familiar Morales, conmigo como fideicomisaria y beneficiaria. Documentos adicionales mostraban claramente la transferencia de la casa al fideicomiso, fechada 3 años antes de la boda de papá y Brenda. Pero, ¿por qué la farsa de ayer? Pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Por qué dejarme creer, aunque solo fuera por un día, que lo había perdido todo? La expresión del licenciado Alba se tornó grave. Tu padre sabía que Brenda lucharía contra cualquier legado directo de la casa a ti. Temía que pudiera impugnar el testamento, arrastrarte a través de dolorosos litigios, quizás incluso dañar la propiedad por despecho si sabía que no podía tenerla. Quería que ella revelara sus verdaderas intenciones, lo que ha hecho de manera bastante espectacular al poner inmediatamente la casa en el mercado. Volvió a meter la mano en su portafolio y sacó un sobresellado. Tu padre también dejó esto para ti. Me pidió que te lo diera solo después de explicarte el acuerdo del fideicomiso. El sobre contenía una carta escrita con la distintiva caligrafía de arquitecto de mi padre, letras de imprenta precisas que habían etiquetado tantos planos a lo largo de los años. Mi queridísima Sofía. Si estás leyendo esto, me he ido, y el licenciado Alba te ha explicado el acuerdo del fideicomiso. Espero que puedas perdonar el engaño. No podía soportar la idea de que Brenda destruyera nuestra casa familiar o la usara para manipularte después de que me fuera. Me di cuenta demasiado tarde del error que cometí al casarme con ella. Para cuando entendí quién era realmente, estaba atrapado por circunstancias con las que no te agobiaré, pero no podía, no permitiría, que mi error te robara tu derecho de nacimiento. El fideicomiso fue creado antes de que Brenda entrara en mi vida. Y lo mantuve oculto de ella durante todo nuestro matrimonio. La casa Morales es tuya ahora, como siempre debió ser. Sé que te he decepcionado de muchas maneras en estos últimos años. Dejé que Brenda se interpusiera entre nosotros cuando debería haber luchado más para mantenerte cerca. Por favor, que sepas que no pasó un día en que no pensara en ti, te extrañara y sintiera un inmenso orgullo por la mujer notable en la que te has convertido. Lo que hagas con la casa ahora es enteramente tu decisión. Consérvala, véndela, renuévala. La elección es tuya, pero quería que fueras tú quien decidiera su destino, no Brenda. Hay una cosa más. En la recámara principal, detrás de la reproducción de un cuadro de Frida Kahlo que Brenda insistió en colgar, una cosa espantosa en realidad, hay una pequeña caja fuerte en la pared. La combinación es tu cumpleaños. Dentro, encontrarás las joyas de tu madre, que logré esconder antes de que Brenda pudiera modernizarlas, también. Junto con algunos papeles familiares que pensé que querrías conservar. Te amo, Sofía, más de lo que jamás podrías saber. Espero que, al proteger esta pieza de nuestra historia familiar para ti, haya comenzado a enmendar los años que perdimos.
Con todo mi amor. Papá. Las lágrimas corrían por mi cara mientras terminaba de leer, una profunda ola de alivio y tristeza me invadió. El licenciado Alba me pasó discretamente un pañuelo limpio. ¿Qué pasa ahora? Pregunté cuando finalmente pude hablar de nuevo, mi voz temblorosa. Ahora, dijo el licenciado Alba, una pequeña y satisfecha sonrisa jugando en sus labios, esperamos a que Brenda intente vender una propiedad que no le pertenece. Ya he alertado al notario público que se encargará de cualquier cierre. Están al tanto de la existencia del fideicomiso, pero se les ha instruido no revelar nada hasta que Brenda realmente intente completar una venta. Entonces, ¿está poniendo a la venta una casa que no le pertenece? Pregunté, una lenta comprensión del elegante plan de mi padre amaneciendo en mí. Exactamente. Puede mostrarla, aceptar ofertas, incluso firmar un contrato de compraventa. Pero, cuando llegue el momento de firmar las escrituras, descubrirá que no tiene ningún derecho legal para hacerlo. La casa es tuya, Sofía. Lo ha sido todo el tiempo. Me recosté en el asiento, abrumada por este vertiginoso giro de los acontecimientos. Papá la conocía tan bien. Sabía exactamente lo que haría. Tu padre era un hombre brillante, coincidió el licenciado Alba, sus ojos brillando. Y te quería mucho. Este fue su último regalo para ti, no solo la casa en sí, sino la satisfacción de ver que se hace justicia. Mientras terminábamos nuestro café, el licenciado Alba me proporcionó los nombres de varios excelentes abogados inmobiliarios que podrían ayudarme a navegar la inminente confrontación con Brenda. Acordamos que seguiría quedándome con la tía Silvia por el momento, permitiendo que Brenda procediera con sus planes de vender la casa, felizmente ignorante de la trampa meticulosamente tendida que la esperaba. Una última cosa, dijo el licenciado Alba mientras nos preparábamos para irnos. Tu padre quería que tuvieras esto, independientemente de lo que decidas hacer con la casa. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una llave en un antiguo llavero de plata, elegantemente grabado con la letra M. La llave original de la puerta principal, explicó el licenciado Alba. Tu bisabuelo la hizo hacer cuando la familia compró la casa. Tu padre pensó que tú deberías ser quien la tuviera ahora. Cerré mi mano alrededor de la llave, sintiendo su peso e historia, un vínculo tangible con generaciones pasadas. Pasara lo que pasara a continuación, esta pequeña pieza de metal representaba una conexión con mi familia que Brenda, con toda su codicia y malicia, nunca podría romper. Los siguientes 3 meses requirieron más paciencia de la que sabía que poseía. Siguiendo el consejo del licenciado Alba, mantuve un perfil bajo, quedándome con la tía Silvia y centrándome en mi trabajo, que pude hacer de forma remota gracias a un jefe comprensivo. Mientras tanto, me mantenía al tanto de las actividades de Brenda a través de una red de amigos de la familia y vecinos que, afortunadamente, nunca le habían cogido cariño. La señora Ramírez, que había vivido en la casa de al lado durante 40 años, me llamaba semanalmente con actualizaciones. Ha tirado toda la ropa de tu padre, informó la señora Ramírez una semana, con la voz ahogada por la indignación. Vino un equipo y simplemente se lo llevaron todo. ¡Qué desperdicio! Esos trajes tan bonitos. Otra vez, lo está pintando todo de blanco, querida. ¿Todo? Incluso los paneles de caoba de la biblioteca. Es un crimen contra la arquitectura. Pero la llamada que había estado esperando llegó un martes por la tarde a principios de primavera. Hay un cartel de «Se vende», en el jardín, Sofía, anunció la señora Ramírez, con la voz una mezcla de emoción e indignación. Y una caja de seguridad en la puerta. La está listando con su propia compañía. El precio de venta es de 81 millones de pesos. La casa valía al menos eso en el mercado de la Ciudad de México, especialmente dada su historia y ubicación privilegiada, pero Brenda no vería ni un solo peso de ello. Agradecí a la señora Ramírez e inmediatamente llamé al licenciado Alba, quien confirmó que el listado había aparecido esa mañana en el servicio de listado múltiple. Ahora esperamos, dijo, su voz calmada y firme. Deja que encuentre un comprador. Deja que llegue hasta el día de la firma. Luego abordaremos el asunto de la propiedad real. Seguí el listado en línea, observando cómo Brenda organizaba una jornada de puertas abiertas que atrajo a docenas de posibles compradores. El tour virtual mostraba habitaciones que apenas reconocía, cajas blancas estériles, despojadas de carácter e historia.
Había quitado libreros empotrados, cubierto chimeneas originales con paneles de yeso y reemplazado el poste de arranque tallado a mano de la escalera principal por algo elegante y moderno. Cada cambio se sentía como un asalto personal, una herida fresca. Exactamente 2 semanas después de la publicación, el Estado cambió a en proceso de cierre, lo que significaba que Brenda había aceptado una oferta. Según las fuentes del licenciado Alba en la notaría, los compradores eran un ejecutivo de tecnología y su esposa, los Garza, que se mudaban desde Querétaro, preparados para pagar el precio de venta completo en efectivo. Fue entonces cuando Brenda me llamó. Lo había estado esperando. Este giro final del cuchillo. Esta oportunidad de oro para regodearse. Sofía, dijo cuando respondí, su voz melosa con falsa preocupación. Me di cuenta de que nunca te hablé de la casa. ¿Qué pasa con ella? Pregunté, manteniendo mi voz completamente neutral, mi corazón un martillo contra mis costillas. La he vendido, anunció triunfalmente, incapaz de contener su alegría. Sé lo apegada que estabas a ese viejo lugar, pero era demasiada casa para una sola persona. Los nuevos dueños son una pareja encantadora. Planean destrozar el interior por completo. Algo sobre un concepto abierto y domótica. Apreté mi teléfono con más fuerza, clavándome las uñas en la palma, pero mantuve la calma. Ya veo. Por supuesto, aparté algunas de tus cosas viejas del ático, continuó, su voz goteando con descendencia. Álbumes de fotos y cosas así. Nada de valor, por supuesto, pero podrían tener valor sentimental para ti. Puedes recogerlos antes de la firma la próxima semana. Es un detalle por tu parte, logré decir, con un filo fino como una navaja en mi voz. Eso pensé, ronroneó. Ah, y Sofía, quería que supieras que vendí la casa para darte una lección sobre el respeto. Quizás la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de intentar poner a tu padre en mi contra. Mi sangre hirvió ante la acusación, como si yo hubiera sido la manipuladora en este retorcido escenario. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana, continuó, claramente disfrutando de cada sílaba venenosa. Así que, si quieres despedirte del lugar, deberías hacerlo pronto. Aunque, honestamente, puede que ya no lo reconozcas. Fue entonces cuando me permití una pequeña sonrisa privada, pensando en los documentos guardados de forma segura en la oficina del licenciado Alba y en la llave antigua que ahora llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. Buena suerte con eso, respondí simplemente. ¿Qué se supone que significa eso? Exigió, su tono cambiando instantáneamente de engreído a sospechoso. Nada, dije, con voz dulce. Estoy segura de que todo saldrá exactamente como debe ser. Adiós, Brenda. Colgué e inmediatamente llamé al licenciado Alba para hacerle saber que la firma de escrituras estaba programada para la semana siguiente. Prometió tener a nuestro equipo legal listo. ¿Debería estar allí? Pregunté, mi pulso acelerándose. Absolutamente, dijo, con una nota de tranquila anticipación en su voz. Después de todo, eres la única que realmente puede transferir la propiedad del inmueble. La semana pasó en un borrón de preparación. El licenciado Alba organizó la presencia de un taquígrafo judicial para documentar los procedimientos, asegurándose de que todo quedara registrado. Alertamos al departamento legal de la notaría, que preparó la documentación necesaria para aclarar la verdadera propiedad. Incluso hice que un cerrajero hiciera un nuevo juego de llaves para la puerta principal. La original, la antigua llave M, permanecería alrededor de mi cuello, un talismán, pero podría necesitar repuestos dependiendo de lo que decidiera hacer con la casa. La mañana de la firma, me vestí cuidadosamente con un traje sastre azul marino que proyectaba tanto profesionalismo como una tranquila autoridad. La tía Silvia me llevó a la notaría pública 127 de la Ciudad de México, apretando mi mano con fuerza antes de que saliera del coche. Arturo estaría tan orgulloso de ti, cariño, susurró, sus ojos brillando de emoción. Ve a recuperar tu casa. Me reuní con el licenciado Alba en el vestíbulo, y juntos esperamos hasta que todos los demás hubieran llegado antes de hacer nuestra entrada. A través de las puertas de cristal de la sala de firmas, pude ver a Brenda presidiendo, riendo un poco demasiado fuerte con sus agentes inmobiliarios y los compradores, el señor y la señora Garza, una pareja profesionalmente pulida de unos 40 años.
Los papeles estaban extendidos sobre la gran mesa, los bolígrafos listos. El licenciado Alba y yo intercambiamos una mirada, y él asintió. Era el momento. Cuando entramos, la sonrisa triunfante de Brenda se congeló en su rostro. ¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó, su voz teñida de confusión. Hola, Brenda, dije con calma, mi voz firme, sin traicionar la feroz adrenalina que corría por mis venas. Creo que estás intentando vender mi casa. La sala de firmas de la notaría se sumió en un silencio absoluto mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Brenda se recuperó rápidamente, su sonrisa se tensó en algo depredador. Sofía es la hija de mi difunto esposo, explicó a los compradores confundidos, su voz sacarina. Está teniendo algunos problemas para aceptar la venta, pero les aseguro que todo está en orden. Se volvió hacia mí, su voz endureciéndose, un brillo peligroso en sus ojos. Esto es muy inapropiado, Sofía. Si querías despedirte de la casa, deberías haberlo hecho antes. El señor Garza parecía claramente incómodo. Quizás deberíamos darles un momento para resolver esto, sugirió tentativamente. No será necesario, interrumpió suavemente el licenciado Alba, colocando su portafolio sobre la mesa con un suave golpe que pareció resonar en el repentino silencio. Soy Eduardo Alba, abogado de Sofía Morales. Y me temo que la señora Morales se equivoca. De hecho, estaba intentando vender una propiedad que no le pertenece, señora Campos. Es señora de Morales, espetó Brenda, su fachada cuidadosamente construida comenzando a resquebrajarse. Y la casa me pertenece absolutamente. Arturo me lo dejó todo en su testamento. Todos lo oímos leer. El notario público, un hombre mayor y distinguido que había estado observando en silencio, habló. Tenemos una copia del testamento del señor Morales en nuestros archivos, que de hecho deja su patrimonio a su esposa, Brenda Campos de Morales. El testamento aborda los activos que estaban a nombre de Arturo Morales en el momento de su muerte, explicó el licenciado Alba, abriendo su portafolio y sacando una carpeta. Sin embargo, la propiedad en la calle Francisco Sosa número 47 no estaba entre esos activos. Entregó un documento al notario. Esta es la escritura que transfiere la propiedad del inmueble al fideicomiso familiar Morales, fechada el 15 de mayo de 2016, 3 años antes de que el señor Morales se casara con su esposa. El notario examinó el documento cuidadosamente, luego asintió. Esto parece estar en orden, pero necesitaré ver también los documentos del fideicomiso. El licenciado Alba produjo otro juego de papeles. El fideicomiso designa a Arturo Morales como fideicomisario en primer lugar, con Sofía Morales como fideicomisaria sucesora tras su muerte. El rostro de Brenda había pasado de la confianza a la confusión y a la furia incandescente en cuestión de segundos. Esto es ridículo. Arturo nunca me mencionó ningún fideicomiso. No podría haber hecho esto sin mi conocimiento. Al contrario, replicó tranquilamente el licenciado Alba. El fideicomiso se estableció mucho antes de que usted entrara en escena, señora Campos. El señor Morales no tenía ninguna obligación de informarle de su existencia, especialmente porque se refería a una propiedad que nunca formó parte de sus bienes matrimoniales. El notario ahora estaba revisando los documentos del fideicomiso con creciente preocupación. Estos parecen estar legalmente ejecutados y debidamente registrados en el registro público de la propiedad. Se giró hacia su ordenador, tecleando rápidamente. Sí, aquí están los registros. La última transferencia de esta propiedad fue al fideicomiso familiar Morales en 2016. La agente inmobiliaria de Brenda, una mujer pulcra con un traje caro, se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. Debe haber algún error. Realizamos búsquedas de títulos antes de listar la propiedad. Hicieron una búsqueda por el nombre de Arturo Morales, imagino, dijo el licenciado Alba, su voz sutilmente triunfante. Pero como la propiedad era de un fideicomiso, no de un individuo, no habría aparecido en esos resultados. La señora Garza, la compradora, parecía cada vez más angustiada. ¿Qué significa esto para nuestra compra?, preguntó, su voz tensa por la preocupación. El notario suspiró, con aspecto de disculpa. Significa que la señora de Morales, Brenda Campos, no tiene el derecho legal de vender esta propiedad. Ella no es la propietaria. Esto es absurdo.
explotó Brenda, levantándose tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared con un estruendo ensordecedor. Arturo y yo vivimos en esa casa durante 5 años. He estado pagando el predial desde su muerte. Usando fondos del patrimonio, imagino, señaló el licenciado Alba, con un toque de acero en su voz. Fondos que le fueron dejados legítimamente, pero la casa en sí nunca fue suya para vender. Brenda se volvió hacia mí, su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose por completo para revelar la rabia cruda y sin adulterar que había debajo. ¿Tú sabías de esto? Me dejaste listar la casa, encontrar compradores, pasar por todo este proceso sabiendo que no podía venderla. Sí, dije simplemente, encontrando su furiosa mirada de frente. Igual que tú sabías que la casa significaba todo para mí y aún así planeabas venderla a mis espaldas sin pensarlo 2 veces. Lucharé contra esto, amenazó, mirando a su alrededor salvajemente, desesperadamente. Impugnaré el fideicomiso. Arturo no estaba en su sano juicio cuando lo estableció. Fue manipulado. El licenciado Alba sonrió finamente, una sonrisa escalofriantemente educada. El fideicomiso se estableció años antes de su enfermedad, señora Campos, y fue atestiguado por mí y otros 2 abogados, todos los cuales testificarán sobre la cordura y las claras intenciones del señor Morales. Pero, por supuesto, inicie un litigio si lo desea. La fase de descubrimiento sería iluminadora, imagino. La implicación era clara. Cualquier batalla legal inevitablemente expondría cualquier información comprometedora que Brenda hubiera usado para controlar a mi padre durante su matrimonio. El rostro de Brenda se puso blanco, luego rojo moteado de furia. Se volvió hacia su agente inmobiliaria, su voz un siseo desesperado. Llama a mi abogado. Ya. Mientras la agente salía para hacer la llamada, el notario se dirigió a los Garza disculpándose. Lo siento mucho, pero no podemos proceder con esta firma. La vendedora no tiene título legal sobre la propiedad. El señor Garza parecía comprensiblemente molesto. Ya hemos avisado en nuestro departamento. Se supone que nos mudamos la próxima semana. Sentí una punzada de genuina simpatía por la pareja atrapada tan inesperadamente en medio de este drama tóxico. Señor y señora Garza, dije, dirigiéndome directamente a ellos, les pido disculpas por toda esta situación. Deben saber que no tengo intención de impedirles tener la casa que han elegido. Si todavía están interesados, como la propietaria real, estaría encantada de venderles la propiedad directamente. La señora Garza parpadeó sorprendida. ¿Lo harías? Por supuesto, respondí, una pequeña y cómplice sonrisa tocando mis labios. Podemos discutir términos que serían justos para todos, excepto quizás la comisión de la señora Campos, añadí, incapaz de resistir la pequeña y satisfactoria pulla. El abogado de Brenda llegó en 20 minutos, un abogado diferente al que la había acompañado a la lectura del testamento. Este era mayor, con el aspecto agobiado y arrugado de alguien llamado para una emergencia inesperada lejos de un trabajo verdaderamente importante. Después de revisar los documentos, apartó a Brenda para una conferencia susurrada y urgente en la esquina. No pude oír las palabras específicas, pero el tono cada vez más desesperado, casi de pánico, de las respuestas de Brenda me dijo todo lo que necesitaba saber. Su abogado estaba confirmando lo que el licenciado Alba había declarado. No tenía ningún derecho legal sobre la casa. Cuando volvieron a la mesa, el abogado de Brenda se dirigió a la sala, con la voz tensa. Mi clienta necesita tiempo para revisar sus opciones. Solicitamos que todas las partes suspendan cualquier acción adicional con respecto a esta propiedad hasta que hayamos tenido la oportunidad de examinar estos documentos más a fondo. Por supuesto, asintió suavemente el licenciado Alba, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro. Sin embargo, debo señalar que, a partir de este momento, la señora Campos reside en una propiedad de Sofía Morales sin permiso. La señorita Morales estaría totalmente en su derecho de exigir el desalojo inmediato. Fue una jugada de poder, y todos en la sala lo sabían. Legalmente, podría hacer que Brenda fuera desalojada de la casa inmediatamente. El abogado de Brenda se aclaró la garganta, con aspecto incómodo. Solicitaríamos un acomodo razonable para permitir que mi clienta tenga tiempo de reubicarse. Pensé en todas las veces que Brenda había sido completamente irrazonable conmigo,
bloqueando mis visitas para ver a mi padre moribundo, deshaciéndose de reliquias familiares irreemplazables sin preguntar, intentando vender la casa de mi infancia por puro despecho. Podría haber sido igualmente vengativa ahora que el poder había cambiado decisivamente. En cambio, dije, 2 semanas. Puede tener 2 semanas para empacar sus cosas y encontrar un nuevo alojamiento, pero necesitaré acceso a la casa a partir de mañana para evaluar qué renovaciones se necesitarán antes de que los Garza puedan mudarse. El notario, aparentemente aliviado de que nos estuviéramos moviendo hacia una resolución en lugar de un litigio prolongado, rápidamente redactó acuerdos temporales para que todos los firmaran, reconociendo la verdadera propiedad del inmueble, estableciendo un cronograma para la partida de Brenda y estableciendo términos preliminares para mi venta directa a los Garza. Durante este proceso, Brenda se sentó rígida de furia, su rostro una máscara de ira apenas controlada, firmando los papeles con tal fuerza que de hecho rasgó uno de ellos. Cuando se completó el último documento, se levantó y se dirigió a mí directamente, su voz un siseo bajo y venenoso. «¿Crees que has ganado, verdad? No tienes ni idea de cómo era realmente tu padre, las cosas que hizo, los secretos que guardaba. No era el santo que crees que era». «Nunca pensé que fuera un santo», respondí con calma, encontrando su mirada sin pestañear. «Era humano. Cometió errores, siendo casarse contigo el principal de ellos. Pero era un buen hombre que amaba a su familia y trató de proteger lo que importaba». «Esto no ha terminado», siseó, recogiendo su bolso y abrigo de diseñador, sus ojos ardían. «De hecho, Brenda, sí lo está», dije, poniéndome de pie para enfrentarla, mi voz clara y firme. «La casa es mía. Tu juego ha terminado. Y en 2 semanas, no serás más que un recuerdo desagradable en la historia de nuestra familia». Salió furiosa, su agente inmobiliaria corriendo tras ella, balbuceando disculpas. Los Garza se quedaron, con aspecto completamente conmocionado por el drama que acababan de presenciar. ¿Este tipo de cosas suceden a menudo en el sector inmobiliario de la Ciudad de México?, preguntó el señor Garza débilmente, una risa nerviosa escapándosele. El licenciado Alba se rió entre dientes. «Solo cuando personas excepcionalmente retorcidas se encuentran con una planificación excepcionalmente buena». Pasamos la siguiente hora discutiendo los términos de la venta con los Garza, quienes fueron sorprendentemente comprensivos una vez que se dieron cuenta de que aún podían comprar la casa de la que se habían enamorado. Y a un precio ligeramente más bajo ahora que la comisión de Brenda estaba fuera de la ecuación. Al salir de la notaría, el licenciado Alba me puso una mano paternal en el hombro. «Tu padre estaría orgulloso. Manejaste eso con gracia y dignidad, más de lo que Brenda merecía». «Sinceramente, no lo hice por ella», dije, jugueteando con la llave que aún colgaba de mi cuello. «Lo hice por papá y por mí. Hay batallas que no vale la pena pelear, no cuando ya has ganado la guerra». Al día siguiente, armada con mi llave original y los documentos legales indiscutibles que confirmaban mi propiedad, regresé a la casa que había sido mi hogar durante los primeros 18 años de mi vida. El coche de Brenda no estaba. Presumiblemente, estaba buscando un nuevo lugar para vivir o consultando con su abogado sobre lagunas legales inexistentes. Me paré en los escalones de la entrada por un largo momento, trazando el patrón familiar del vidrio emplomado en la ventana de la puerta. Luego inserté la llave que había estado en mi familia por generaciones, la giré en la cerradura y entré para reclamar mi derecho de nacimiento. 2 semanas después del enfrentamiento en la notaría, estaba de pie en el vestíbulo vacío de la casa de mi familia, escuchando el eco de la puerta principal cerrándose detrás de Brenda por última vez. Se había marchado con tanto drama como había vivido, contratando un número excesivo de mudanceros, haciendo comentarios mordaces sobre los artículos que generosamente dejaba atrás y, finalmente, entregando un sobresellado que, según ella, contenía la verdad sobre tu padre. Había aceptado el sobre cortésmente, esperé hasta que se fue, y luego lo dejé caer prontamente, sin abrir, en la chimenea de la biblioteca, una de las pocas características originales que no había logrado destruir durante su frenesí de redecoración. Cualquier verdad que Brenda pensara que me haría daño ya no importaba. Yo tenía mi propia verdad, confirmada por las acciones de papá y su última y amorosa carta. La casa se sentía simultáneamente familiar y extraña. La estructura era la misma, la gran escalera, los techos altos, las distintivas molduras de madera que, milagrosamente, habían sobrevivido a los esfuerzos de modernización de Brenda.
Pero el espíritu había sido alterado por su pintura blanca y fría, la eliminación de libreros empotrados y el reemplazo de accesorios antiguos por alternativas modernas, anónimas y de moda. Había vendido la casa a los Garza como prometí, pero con una contingencia que me daba 2 meses para vivir allí antes de que tomaran posesión. Necesitaba ese tiempo para reconectar con el hogar, para decidir qué artículos conservar y para supervisar la restauración de algunas de las características arquitectónicas que Brenda había dañado tan descuidadamente. Mi primera noche sola en la casa, deambulé de habitación en habitación, familiarizándome de nuevo con los espacios que habían moldeado mi infancia. En mi antiguo dormitorio, ahora despojado de personalidad y pintado del mismo blanco estéril que el resto de la casa, todavía podía ver las sombras fantasmales de donde habían colgado mis pósters, la ligera hendidura en el asiento de la ventana donde había pasado incontables horas leyendo. Dejé la recámara principal para el final. Había sido la habitación de mis padres, luego de papá y Brenda, y entré con una mezcla de reverencia y temor. Brenda había rediseñado completamente el espacio, reemplazando los cálidos muebles de cerezo con piezas elegantes de gris y cromo, cubriendo los suelos de madera originales con alfombra blanca, y tal como papá había mencionado en su carta. Colgando una reproducción de gran tamaño de un autorretrato de Frida Kahlo sobre la chimenea. Con cuidado, quité la obra de arte, revelando la pequeña caja fuerte en la pared, tal como papá había descrito. Mis dedos temblaron ligeramente mientras introducía mi fecha de nacimiento, 2029 a 2006, en la cerradura de combinación. El mecanismo hizo clic y la pesada puerta se abrió. Dentro había varias cajas de terciopelo para joyas, un grueso sobre manila y un sobre blanco más pequeño con mi nombre escrito con la distintiva caligrafía de papá. Abrí primero el sobre blanco. Mi querida Sofía. Si estás leyendo esto, has reclamado tu derecho de nacimiento y has descubierto la caja fuerte. Dentro, encontrarás las joyas de tu madre, que ella siempre quiso que tuvieras. El conjunto de esmeraldas era su favorito. Lo usó la noche que nos comprometimos. El sobre manila contiene papeles familiares, incluida la escritura original de la casa de la compra de tus bisabuelos. También hay algunos de mis diarios privados, que espero te ayuden a comprender las decisiones que tomé, tanto buenas como malas. Tengo una última confesión, Sofía. En los últimos años de nuestro matrimonio, a medida que Brenda se volvía más controladora y yo enfermaba más, comencé a restaurar en secreto algunas de las reliquias familiares que ella creía haber desechado. Busca en el ático, detrás del panel de acceso a la chimenea. Allí encontrarás los artículos que logré salvar. Los libros favoritos de tu madre, fotografías que Brenda quitó de los álbumes, la caja de música de Olinala que tu abuelo hizo para ti. No pude salvarlo todo. Y por eso, lo siento. Pero salvé lo que más importaba, como intenté, a mi manera imperfecta, salvar lo que más importaba para ti. Esta casa, tu herencia, tu futuro. Vive bien, Sofía. Sé feliz y sabe que donde quiera que esté, estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Con todo mi amor. Papá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras apretaba la carta contra mi pecho. Incluso en sus últimos meses, debilitado por la enfermedad y controlado por Brenda, papá había estado luchando por mí a su manera silenciosa y brillante. No había sido perfecto, no. Su decisión de casarse con Brenda nos había causado a ambos un dolor inmenso, pero había hecho todo lo posible por enmendarlo, por proteger lo que podía para mí. Abrí las cajas de joyas una por una, los recuerdos inundándome con cada pieza brillante. Los aretes de perlas de mamá que usaba en cada servicio de Nochebuena. La delicada pulsera de oro que papá le había regalado en su aniversario. Y sí, el conjunto de esmeraldas, un collar, aretes y anillo que combinaban perfectamente con los ojos de mamá. El sobre manila contenía exactamente lo que papá había prometido, documentos familiares, sus diarios personales y fotografías que había creído perdidas para siempre. Leeré los diarios eventualmente, pero todavía no. Esta noche era sobre la reconexión, no sobre sumergirse en los pensamientos privados de papá. Me dirigí al ático, linterna en mano, y localicé el panel de acceso a la chimenea. Detrás de él, tal como papá había descrito, había un escondite de tesoros familiares, artículos que Brenda había descartado o escondido descuidadamente, que papá había recuperado y preservado en secreto. La copia gastada de 100 años de soledad de mamá con sus notas en los márgenes. Los álbumes de fotos familiares que abarcaban generaciones.
La caja de música que mi abuelo había tallado, que todavía tocaba Cielito Lindo cuando se le daba cuerda. El álbum de bodas de mis padres. La colección de premios de arquitectura de papá. Pasé horas en el ático esa noche, rodeada de estos fragmentos rescatados de la historia de mi familia, llorando y riendo alternativamente mientras los recuerdos me invadían, un bálsamo para mi alma. Para cuando bajé las escaleras, amanecía y había tomado una decisión. Durante los siguientes 2 meses, me dediqué a una cuidadosa y selectiva restauración de la casa. No intenté borrar todos los cambios de Brenda. Algunas de sus modernizaciones en realidad complementaban las características históricas en lugar de luchar contra ellas. Pero restauré los libreros empotrados de la biblioteca, pulí minuciosamente los suelos de madera que había cubierto y reinstalé las lámparas antiguas que encontré, cuidadosamente envueltas y etiquetadas en el sótano. Los Garza me visitaban semanalmente para discutir las renovaciones, su cansancio inicial dando paso a un entusiasmo genuino a medida que veían la transformación de la casa. Tenían hijos pequeños que pronto llenarían estas habitaciones de risas de nuevo, y apreciaban profundamente la mezcla de carácter histórico y comodidades modernas que estaba creando. Preservaremos el corazón de la casa, prometió el señor Garza durante su última visita antes de que me mudara. Nuestros hijos conocerán su historia. En mi última noche en la casa, me senté en el estudio de papá, la única habitación que Brenda había dejado casi intacta, quizás porque rara vez entraba en ella. Había empacado los artículos que me quedaba, las joyas de mamá, las fotografías y documentos familiares, las herramientas de arquitectura de papá y algunas piezas de mobiliario con un significado especial. El resto se quedaría con la casa, parte de su historia continua. Sentí una profunda sensación de paz sentada en la gastada silla de cuero de papá, rodeada de sus libros y el sutil aroma del tabaco de su pipa que de alguna manera persistía años después de que hubiera dejado de fumar. La casa había sido reclamada, no solo de Brenda, sino del dolor y la distancia que nos habían separado a papá y a mí durante su matrimonio. A través de su último acto de amor y protección, él había restaurado nuestra conexión, incluso después de la muerte. La lección no pasó desapercibida para mí. Papá había cometido errores. Todos lo hacemos. Había permitido que el miedo y la manipulación lo separaran de aquellos a quienes más amaba. Pero al final, había encontrado el coraje para enmendarlo, para proteger lo que realmente importaba, para asegurarse de que la justicia finalmente prevaleciera. Había aprendido que la paciencia a veces sirve mejor a la justicia que la confrontación inmediata, que jugar a largo plazo, como papá había hecho con su acuerdo secreto de fideicomiso, puede ser mucho más efectivo que una reacción impulsiva. Que el perdón no significa olvidar o excusar, sino liberarse de la carga de la amargura. Lo más importante, había aprendido que el legado familiar no se trata solo de casas o posesiones. Se trata de valores transmitidos, lecciones aprendidas, amor expresado, aunque sea imperfectamente. Papá había preservado nuestra casa familiar para mí, sí, pero mucho más precioso fue el ejemplo que había dado a través de sus actos finales, mostrándome que nunca es demasiado tarde para intentar arreglar las cosas. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas del estudio, pintando la habitación en tonos suaves, me levanté de la silla de papá y eché una última y prolongada mirada a mi alrededor. Ya no viviría aquí, pero había reclamado lo que realmente importaba, mi herencia, mis recuerdos, mi paz mental. Y el intento desesperado de Brenda de borrar todo eso había fracasado, en última instancia, de manera espectacular. A veces la justicia llega de maneras inesperadas. A veces la respuesta más poderosa a la crueldad no es la confrontación dramática, sino la planificación silenciosa y metódica. A veces ganar no significa destruir a tu oponente, sino simplemente recuperar lo que es legítimamente tuyo y seguir adelante con gracia. Cuando cerré la puerta principal detrás de mí por última vez, sentí la presencia de papá a mi lado, su mano simbólicamente en mi hombro. Lo hicimos, papá, susurré, mientras una lágrima se escapaba. Le demostramos que algunas cosas no se pueden comprar, vender o robar. Algunas cosas están protegidas por el amor. ¿Y vosotros? ¿Alguna vez habéis tenido que lidiar con alguien que intentaba quitaros algo que era vuestro por derecho? ¿Cómo lo manejasteis? Me encantaría leer vuestras historias y vuestros consejos en los comentarios. Y si esta historia de justicia familiar ha satisfecho algo profundo en vuestra alma, por favor, pulsad el botón me gusta y suscribíos para escuchar más historias de personas que se defienden ante la injusticia.
Recordad compartir esto con cualquiera que necesite un recordatorio de que, a veces, los buenos realmente ganan al final. Gracias por escuchar, y recordad, la paciencia y la planificación a menudo triunfan sobre la codicia y la manipulación.